una ley clásica de procedimiento administrativo como existe en buena parte de los modelos comparados. Y esas leyes clásicas de procedimiento administrativo descansan sobre la teoría del acto. Entonces, el artículo 8 de la Constitución es muy funcional a esa lógica, ¿no? Es el acto, es el documento y es el procedimiento. Tiene mucha lógica, es consistente, ¿no? Y piensa en el acto administrativo solo al final de la puerta, ¿no? Ahí está el acto. Antes estamos sujetos a una que se denomina privilegio deliberativo de la administración. Y claro, la administración puede estar mucho tiempo deliberando. Lo que hace el artículo 5 es decirnos, no, ¿sabe qué? La verdad es que además de eso, hay una actividad administrativa permanente. Y esa actividad administrativa permanente tiene que ver con una cierta información que está en manos de poder de la administración, por un lado, y por la otra, que ha sido generada con fondos públicos. Yo creo que ahí probablemente están de las decisiones, en mi opinión, más interesantes para la teoría del derecho administrativo en general, ¿no? Efectivamente decide sobre reglas de acceso a anteproyectos de ley. A diferencia de Miguel Ángel, yo creo que eso es una gran decisión, ¿no? Y es una gran decisión porque lo que hace al final del día es revelar esa caja oscura que existía en el ejercicio del procedimiento administrativo de los anteproyectos, ¿no? Y creo que se ve reafirmado con el caso de la legua, que creo que más adelante quiero profundizar. Segundo, entra en esta discusión del borrador del acto administrativo. A diferencia de la mayoría de las leyes de procedimiento administrativo, la chilena no permite conocer el borrador de anteproyecto administrativo. En la mayoría de las leyes de procedimiento administrativo lo que tenemos es la posibilidad de conocer esos anteproyectos, de manera que el Consejo lo que ha hecho de alguna otra manera ahí es tratar de forzar una cierta tipología de la actividad administrativa. Una de mis conclusiones del periodo de la Ley de Acceso a la Información es que el Consejo ha ido supliendo ciertas falencias de la Ley de Procedimiento. En tercer lugar, yo creo que es muy intrusiva con la administración cuando le dice, mire, usted no me puede decir que tiene un plan y después resulta que ese plan no existe, ¿no? Que es lo que le dice el Ministerio del Interior en el caso de la legua. O sea, si usted dice que es un plan, entonces ese plan existe. Y la verdad es que me parece que es un mecanismo de control sustantivo de la decisión administrativa. Curiosamente, en la etapa de cumplimiento ese plan apareció, ese plan que había sido negado por la autoridad administrativa, curiosamente nació. El caso de la legua además es un caso emblemático de acceso a la información, pero también de mecanismos de equidad. En ese caso son los vecinos de la legua los que acceden ahí. Hay un caso de audiencia pública y de alguna otra manera es un buen caso de derecho administrativo de la perspectiva del funcionamiento ordinario de las agencias. También ha tenido un impacto, lo que ya se ha visto, en las comunicaciones entre autoridades públicas. Yo creo que lo relevante del caso Metro MOP es que al final del día el Consejo dice, bueno, esa comunicación también es de acceso público, también es objeto de escrutinio, y yo creo que ahí hay un aspecto también relevante de la perspectiva de la teoría del procedimiento. Y por último, el estándar de existencia de la información. Yo creo que el Consejo ha resuelto bien uno de los principales problemas de las leyes de procedimiento administrativo en el mundo. Lo que un poco dice la evidencia o la literatura en términos simples es que cada vez que se dictaron leyes de acceso a la información que son posteriores a las leyes de procedimiento en general en el mundo, la información pública se redujo. Y la razón fundamental que dice esa evidencia es porque el Estado decía que no tenía la información, ¿no? Entonces, ¿cómo averiguar que esa información existe si tampoco tenemos procedimientos instruidos formalmente para eso? El Consejo dice, mire, primero, si la ley dice que usted debe tener esa información, usted no se puede excluir. Y además, si me quiere decir que no existe, me tiene que acreditar que la destruyó. Notable estándar, ¿no? O sea, me parece que lo que hace al final del día es disciplinar a la administración, especialmente en algunas decisiones estratégicas que me parece son relevantes. En el mundo de la actividad, yo creo que más allá de cómo ha jugado en ciertos bordes, uno debiera, por lo menos en nuestra opinión, analizar en términos más positivos. Desde el punto de vista del contenido, yo creo que el problema está centrado entre derecho de privacidad. Ya los profesores Sebastián Soto y Miguel Ángel Fernández lo han puesto en evidencia, ¿no? Esta tensión entre privacidad y publicidad. Claro, pero ese es un mundo binario donde yo distingo lo público de lo privado, ¿no? Y pareciera que esa es una distinción donde la segmentación es evidente, y me parece que en muchísimos casos la segmentación no es evidente, ¿no? El derecho público, de hecho, ha variado en buena parte en eso. Lo que sí creo que el Consejo hace una jugada estratégica riesgosa. El Consejo desde su inicio ha apostado que el derecho a acceso a la información es un derecho fundamental. Yo no podrá cuestionar esa, pero la pregunta es ¿por qué lo hace? Y la verdad es que me parece interesante por qué lo hace. Lo hace porque es la única manera de aplicar su test de daño. Hay algunos en la literatura del derecho administrativo que, claro, que pareciera decir, critica el test de daño, porque el test de daño tiene un sentido en el estándar de proporcionalidad. Vamos, Alex, y bueno, hacemos el juego ahí, ¿no? Pero claro, ahí tiene un sentido en la medida que estoy jugando con derechos fundamentales. Claro, si yo saco
el derecho a acceso a los derechos fundamentales comienza a tener algún problema. Pero creo que el Consejo hay que interpretar esa regla, más bien para poder resolver su estándar de decisión. Y creo que ahí están los dilemas todavía pendientes. Yo creo que el caso de postulantes en los sistemas de alta dirección pública ha sido interesante. Creo que ahí, en todo caso, el Consejo ha jugado en dos reglas. Ha jugado en la regla de el derecho al interesado y el derecho de tercero. Las comunicaciones por medios de correo electrónico, yo soy partidario de esta tesis, pero ojo con lo que dice el Consejo. El Consejo lo que dice es que son correos electrónicos con comunicaciones institucionales. O sea, dicho de otra manera, si la comunicación privada es inviolable, es cierto, es la privada, pero no es la comunicación pública, ¿no? Si yo aplicara ese estándar del correo electrónico, debiera aplicarlo exactamente a las comunicaciones entre autoridades públicas mediante oficio, ¿no? Lo que hace el Consejo me parece que es relevante porque de alguna otra manera coloca en evidencia que la utilización del correo institucional corresponde a actividades de función pública. En ese caso, en el caso del CERVEL, lo que tenía que ver era con el cumplimiento de un contrato. Esa era la comunicación que se encontraba entre medio. Claro, si lo que vamos a conocer son de comunicaciones sobre procesos deliberativos, pero el problema ahí no es el correo electrónico. Ahí el problema es probablemente el privilegio deliberativo de una decisión previa. Creo también el tema de la identificación de los beneficiarios del Estado, el caso Valek, creo que es relevante. Y en el caso de la divulgación que afecta a derechos económicos y comerciales, yo ahí declaro mi incidencia con la tesis del Consejo a propósito de no difundir las deudas tributarias a las empresas porque violan el derecho a la honra. La verdad es que a mí esa es una decisión que no me parece que, disculpándome la expresión, es algo esquizofrénica, ¿no? Tenemos proacceso y de repente nos frenamos para no divulgar la deuda tributaria de las empresas. La verdad es que a mí me parece que ahí el estándar asociado a derechos económicos y comerciales, sobre todo respecto de deudas públicas, no me parece adecuado. Y por último, adelantado algunos medios, en el caso de OGM, transgénicos, ese es un caso muy antiguo. Yo sé que el Consejo se demoró mucho tiempo, pero si uno decidiera ese caso hoy día con la reforma a la institucionalidad ambiental, con un estándar de acceso a la información, buena parte de los argumentos de los oponentes no existirían derechamente. O sea, esa información de ubicación de las plantaciones, el tipo de semilla que tienen, en verdad, con la reforma a la institucionalidad ambiental, como pues una regla especial de amplísima categoría de protección, que además debe tutelar el propio Consejo, es una discusión que no lo haría. A mí me parece interesante en esa perspectiva ese caso desde el punto de vista. Y un poco para ir concluyendo, yo creo que el Consejo se ha ido consolidando como estos órganos de adjudicación de mérito. Ojo, es un órgano de adjudicación de mérito y eso tiene consecuencias en el funcionamiento de la Administración. Así como muchos de nosotros hemos destacado el rol de la Contraloría, igual con sus excesos y todo, pero lo que ha hecho la Contraloría históricamente es disciplinar una Administración que en promedio funciona bastante bien. El Consejo lo que ha hecho es disciplinar a la Administración Pública en los temas de acceso a la información. Yo le otorgo un mérito adicional. Yo creo que el Consejo lo que ha hecho ahí es disciplinar además la existencia de la ley de procedimiento. Fíjense que cuando la ley de procedimiento se dicta el año 2003, se dictó, nadie tenía mucha idea y los servicios públicos la tenían ahí guardada un poco, ¿no? Lo que hace la ley de acceso a la información es potenciar la ley de procedimiento y como muchos de ustedes saben, a mí me gusta la ley de procedimiento y por lo tanto creo que valorar la ley de procedimiento es bueno no solo para el funcionamiento de la Administración, sino para el sistema democrático. Ahora, parte de esa tensión es tan evidente, no solo en las reclamaciones de la Corte, sino que principalmente lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. Dos casos de sujetos regulados que están hoy día pendientes en el Tribunal forman parte de esa definición. Pero también creo que ha ido definiendo los contornos de la actividad administrativa más allá del acto administrativo. Nosotros tenemos muy metido en la cabeza la categoría acto y potestad. Hace muchísimo tiempo esa categoría acto-potestad ha ido diluyéndose. Yo creo más en las categorías de actividad y creo que la manera de interpretar la regla del quinto inciso segundo, con todos los costos que puede significar algunos excesos por parte del Consejo en los términos agregados, a mí me parece una buena noticia. Y creo que también, y esto también es, en mi opinión, una buena noticia, la ley de acceso a la información y el Consejo ha permitido un cierto apalancamiento de los interesados. Y quiero hacer la breve explicación y ya termino pese a la tarjeta roja. La ley de acceso a la ley de procedimiento administrativo le da una posición al interesado muy protagónica. Y le permite acceder en cualquier etapa del procedimiento. ¿Cuál es el problema de la ley de procedimiento? Vamos, que no tiene una herramienta que obligue a la Administración a cumplir con ese estándar. ¿Qué hacen los interesados de un procedimiento? Se van a una ley con un estándar de legitimación muy amplio y ocupan el sistema de apalancamiento de la ley de acceso, porque al final de la ley de acceso hay sanción. Entonces, en la ley de acceso el jefe de servicio le tiene miedo y por lo tanto permite indirectamente por esa vía apalancar adecuadamente a los interesados. Eso revela, claro, el aspecto positivo, pero también una debilidad de nuestra ley de procedimiento que deberíamos hacernos cargo en algún sentido. ¿Cuál es el costo
de ese sistema que los servicios públicos confunden legitimados de la ley de procedimiento administrativo de la aplicación de la ley de procedimiento. Entonces, cuando un interesado en un procedimiento administrativo quiere ir a pedir un documento que tiene que ver con un procedimiento que lo afecta, le dicen no a la oficina de acceso. Oiga, pero es que el 21 dice una cosa y la ley de acceso... ¿Cuál es el costo entonces de ese apalancamiento, de esa confusión? Y por último, que es un tema pendiente, dado el estándar amplio de legalidad que tiene nuestra Contraloría, que si la mayoría de las personas que están acá son funcionarios lo saben, hay como un gran tótem en el derecho administrativo chileno por la Constitución, el control de legalidad. Para la Contraloría todo es control de legalidad a estas alturas, no es la toma de razones, el dictamen, la auditoría, todo es control de legalidad y por lo tanto ahí lo que tenemos es una cierta tensión, probablemente que se va a seguir manifestando entre el Consejo y la Contraloría. Hasta ahora la Contraloría ha sido respetuosa, pero tenemos un precedente donde la Contraloría, en mi opinión, terminó por avasallar un sistema especial, que fue el sistema de compras públicas, donde todos más o menos sabemos qué es lo que ha pasado con esa jurisprudencia. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. A continuación, entonces, Tomás Vial, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello y la Universidad Diego Portales. Sus 15 minutos. Muchas gracias. Concurro con los demás en agradecer al Consejo la invitación. El panel nos pedía analizar en qué medida la jurisprudencia del Consejo afecta a la administración, incentivos, desincentivos. Una visión general, por consiguiente, yo no voy a referirme por esa razón en principio a ninguna resolución particular. Pero la pregunta es algo difícil de responder, porque la verdad es que uno puede deducir qué efectos puede tener y ha tenido la jurisprudencia del Consejo, pero la verdad es que no lo sabemos y ahí daría pie para un buen estudio. ¿En qué medida esta jurisprudencia, que es fuerte sin duda, y uno puede suponerlo, tiene efectos en la forma de funcionar de la administración? Por lo siguiente, yo creo que hasta el punto que tenemos es una hipótesis. Podemos suponer que hay ciertas consecuencias. ¿Cuáles son las que uno puede suponer razonablemente? Un primer efecto, yo creo, de la jurisprudencia es que obliga, y eso tiene que ver con lo que decía Luis también, obliga a la administración a formalizar todos sus procedimientos. ¿Por qué razón? Porque usted le puede pedir no solamente una resolución, no solo un documento, sino que además los procedimientos en los cuales usted lleva a cabo un acto. Y sabemos bien, yo trabajé en la administración, aunque hay diferencias fuertes en los servicios, que en la administración, como en todas las cosas en Chile, hay muchas cosas que se hacen informalmente. Se pasa el papel de una mesa a otra, esto lo hace Juanita, pero esas prácticas, que todas las tenemos, son las prácticas que no se pueden continuar haciendo, porque usted le pueden pedir, dígame cómo usted hizo esto, no solamente los antecedentes, sino que cómo llegó a esta resolución. Y eso es algo clave desde el punto de vista de la modernización. Pasar de procedimientos informales, verbales, que no son transmitibles además en el tiempo ni revisables, a una administración en la cual los procedimientos están claramente establecidos. Por supuesto que esto lleva a formalizar los procedimientos en los casos que no estén, y eso por sí solo ya yo creo que es un proceso de modernización que es muy relevante, obliga, y yo creo que eso ha pasado en no pocos servicios, a revisar qué es lo que se hace, cómo se hace, y por supuesto eso ofrece oportunidades a mejorar la función pública. O sea, yo creo que un primer efecto hipotético, porque no sabemos cuánto de esto ha pasado y sería interesante entrar en un estudio más empírico, es el de la formalización de todos los procedimientos. Una segunda consecuencia es, si uno observa la jurisprudencia del Consejo en los casos en que los servicios han alegado causales de reserva, una exigencia número uno del Consejo es: usted fúndeme esto, deme argumentos, no basta con enunciar la causal. Y esto implica entonces una exigencia de razonamiento que va haciendo más exigente el funcionamiento de la administración. Usted no puede ser, como es parte de nuestra cultura, ¿cierto?, un formalista legal. Tiene que explicarme, darle la razón de verdad y por qué usted va a hacer algo y por qué en el caso de acceso a información va a negarlo. Y eso también yo creo que mejora el funcionamiento de esa administración. Un tercer aspecto que creo que es consecuencia de esa jurisprudencia y tiene que ver básicamente con la jurisprudencia que se refiere a los servicios
privatizados, entre comillas, vía corporaciones municipales en las municipalidades, es el que el Consejo haya incluido esas corporaciones dentro de la posibilidad de acceso a información. Porque tenemos servicios de tremenda importancia, como son salud y educación, que técnicamente estaban fuera del ámbito público, y al incluirlos, pues esta jurisprudencia permite el control social